qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Buenos días a todos. Antes de entrar en la profundidad del Salmo 22, es en Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a ver. Pues Padre, queremos darte las gracias una vez más por el tiempo que nos permites estar aquí para contemplar a tu Hijo, apreciarle más, y por medio de contemplarle a Él y apreciarle más, pues apreciarte a ti, lo que tú has hecho, lo que tú has pensado por nosotros. Ayúdanos a quitar de nuestro pensamiento otra cosa, sino solo tu palabra y lo que tú, por tu Espíritu Santo y a través de ella, nos quieras decir en esta mañana. Ayúdanos, guíanos. Gracias, a ti sea la gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿En qué estará pensando? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Ves en una conversación, todos hablando, pero uno está absorto. ¿En qué estará pensando? O de repente alguien dice algo, pero que no viene a cuento de lo que se está tratando. Y dices, ¿en qué estará pensando? ¿Qué está pasando por su cabeza? En estos días de Semana Santa, muchos, quizá en el resto del año, no piensan en Jesús. Estos días sí que han estado pensando en Jesús. Y lo normal que han estado pensando es estar pensando en lo que sufrió,
en lo que pareció. Pero no todos suelen pensar en lo que pensó, en lo que estaba pensando mientras padeció y mientras sufrió. En medio de toda la escena de la cruz, llegó un momento en el que el Señor Jesús exclamó estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado, Dios mío? ¿En qué estaba pensando el Señor Jesús cuando dijo esto? Pues así comienza el Salmo 22. El Salmo 22 es un decirnos en qué estaba pensando el Señor Jesús. ¿Por qué llegó ese momento en la cruz donde dijo esto? Son Mateo y Marcos los dos evangelistas que registran estas palabras en su evangelio. Y el Señor dijo más cosas, dijo 7 frases en la cruz. Pero cuando el Señor dijo Elí, Elí, lama sabactani, Mateo y Marcos se pararon ahí. Ya no lo registraron ninguna palabra más del Señor. Ya fue una explicada hasta que murió. Pero estas palabras son las que registraron como diciendo: ¿te has parado a pensar lo que el Señor estaba diciendo con esto? ¿En qué estaba pensando? Los dos pasajes más importantes de la crucifixión son Isaías 53 y el Salmo 22. Isaías lo escribió 700 años antes de que sucediera. Y sucedió tal como Isaías escribió. El Salmo 22 lo escribió el rey David 1000 años antes de que sucediera. Y tal como lo escribió, sucedió. Parecía como que acababan de venir, de presenciar la escena de la cruz y ponerse a escribir, pero no, lo escribieron siglos antes de que sucediera. Pero con una diferencia. Isaías se fijó en la cruz visto desde afuera, visto desde los espectadores. Isaías hablaba de despreciado y desechado entre los hombres. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Está allí porque se lo merece, por castigo de Dios. David en el Salmo 22 no explica la cruz desde fuera, la explica desde dentro, desde los mismos pensamientos del Señor Jesús. El Salmo 22, tú lo lees y cualquiera que lo lee dice: esto es la cruz. Dices, pero es que esto, David no está hablando de sí mismo. A David no le horadaron las manos y los pies. No existía la muerte por crucifixión. La inventaron los romanos. El Imperio Romano ni existía. David no podía estar hablando de él. David, guiado por el Espíritu Santo, está corriendo un velo. Está mostrándonos los pensamientos del Señor en la cruz. O sea, es decir, estamos en tierra sagrada. Estamos para decir: madre mía, lo que tenemos entre manos. ¿Y por qué Dios ha querido revelarnos esto? Así que, ¿en qué estaba pensando el Señor Jesús cuando dijo esto? Vamos al Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Cuando el Señor dijo esto, al considerar lo que estaba pensando, decir que el Dios mío del versículo 1 es distinto al Dios mío del versículo 2. El Dios mío del versículo 1 viene del hebreo Elí. El significa Dios. Betel es casa de Dios. Elí, esa I significa mí. O sea, Dios mío. Mi Dios. Dios mío. Es distinto al Dios mío del versículo 2.
En el versículo 2 no es Elí. En el versículo 2 es Elohim. En el versículo 1 es singular. En el versículo 2 es plural. Es la misma palabra que en Génesis 1:26 cuando dijo Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Está hablando de la Trinidad, de Dios en tres personas, los tres siempre juntos, toda la eternidad pasada, en comunión perfecta, sin nada que lo estorbase, sin nada que lo distrajese, en perfecta armonía. Los tres a una decidiendo hacer la creación y diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero este hagamos, este Elohim de Génesis, ahí lo dijeron tres, pero aquí este, Dios mío, este Elohim del versículo 2 lo dijeron dos. Porque el Padre y el Espíritu Santo estaban por un lado y el tercer Dios mío estaba en la cruz. Y el Padre y el Espíritu Santo como distanciados de él, desamparado. No dice olvidado, no dice ¿por qué me has olvidado? No, no es lo mismo. Olvidar, que a un padre se le olvide un hijo, menudo susto cuando a José y a María se les olvidó el hijo allí en el templo cuando fueron a la fiesta. ¿Dónde está nuestro hijo? ¿Dónde nos hemos olvidado? ¿Lo hemos descubierto? No, aquí no es olvidado, aquí es desamparado, aquí es a propósito. A veces en las noticias oyes de vez en cuando esa noticia de una madre que desampara a su hijo recién nacido en el contenedor de la basura. Y allí tú no sabes qué pensar, como diciendo, pero ¿qué madre es esta? ¿Pero quién sería capaz de desamparar? No olvidar que se puede descuidar, no, desampararlo ahí en el contenedor de la basura a su hijo. Y empieza a llorar el hijo y alguien se compadece y lo recoge. Y ahí no sabes qué pensar acerca de esa madre. Pero aquí es el hijo desamparado, no olvidado, desamparado en la cruz, en medio, cargando con toda la basura de nuestros pecados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamo a ti de día y de noche. El Señor, pensando en lo que nosotros sabemos que ya ha sucedido, clamando aquella noche en Getsemaní, 3 veces orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y las cosas que el Señor dice, yo pienso que más lo dice por nosotros, para hacernos pensar, como esta frase, para hacernos pensar, como diciendo, para apreciar lo que fue la cruz, como diciendo, Padre, no hay otra forma de salvar a estos, no hay otra forma que yo tenga que ir a la cruz sabiendo lo que me espera, que solo de pensarnos no como grandes gotas de sangre, que se tuvo que aparecer un ángel a consolarle, pero en el medio, clamando de día y de noche, no había respuesta, no había solución, no hay otra forma. Y la cruz, ¿qué fue la cruz? La cruz fueron 3 días, 3 horas. A nosotros 3 horas a veces nos pasan enseguida, pero aquellas 3 horas para el Señor, que comenzaron de día y que acabaron de noche. Porque cuando fue crucificado era de día, pero el sol se eclipsó. Llegó un momento que el sol se eclipsó, como diciendo, apaga esto, no es digno de recordar. El Señor sufriendo, y en esas 3 horas de tinieblas, de oscuridad, el Señor clamando y no habiendo respuesta al desamparado. Pienso en el Hijo angustiado, clamando a su Padre del cielo. Pienso en el Padre también, oyendo a su Hijo amado, clamando y no dando la respuesta.
dejando que todo llegase a su fin. Los pensamientos en el Salmo 22, en primer lugar, los pensamientos del Señor están dirigidos hacia aquel en el que siempre ha confiado. Están mirando al pasado, están mirando a esa comunión eterna que siempre tuvo con el Padre. Están como el Señor diciendo, pero tú eres justo, pero si tú eres justo, tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo Israel. O sea, todo aquel que en ti confía, todo aquel que a ti clama, tú nunca le has desamparado. El salmista dice, no he visto a justo desamparado, y yo estoy desamparado. Y tu pueblo, Israel, el que debía ser tu hijo, y de Egipto llamaste a tu hijo, y lejos de ser un hijo perfecto y de ser un hijo idóneo y agradecido a su padre, y dejando mucho que desear, pero cada vez que clamaba a ti, tú le socorriste. Mira cuando estaban en el Mar Rojo, encerrado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón que venía a comérselos. Y cada vez que clamaban, tú hacías un milagro, y si hacía falta separarlos, se separaron dos, y pasaron como en seco. Y de ellos nunca jamás dijiste lo que dijiste de mí. De mí dijiste y todos lo oyeron. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. ¿De quién más has dicho eso? Y yo estoy en angustia de la cruz. Estoy desamparado. Y no hay salida. No se abre el mar ni para pasar en seco. No hay escapatoria. Y entre tanto, mira cómo me entra, versículo 6. Y entre tanto que estoy aquí por tu voluntad, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Oprobio de los hombres, oprobio de los adanes. Aquí la palabra hombres es adanes, es decir, oprobio de los que yo he creado. Y oprobio es vergüenza, oprobio es deshonra. O sea, yo aquí estoy siendo vergüenza de los que yo he creado. Se están avergonzando de mí. Dice Isaías, como que escondimos del rostro, como que lo menospreciamos. En la escena de la cruz, todos allí injuriando al Señor. Hasta los dos malhechores estaban en un principio, los dos, el que estaba a su derecha y el que estaba a su izquierda, injuriando al Señor. ¿Por qué? Eran malhechores. Seguramente eran compañeros de Barrabás. El que tenía que estar ahí en medio era Barrabás. No estaba Barrabás. Prefirieron al Señor. Pero estos dos, vete a saber qué habían hecho. Ladrones. Y quizá en ese ladrón, Barrabás mató a alguien. Y estos cómplices. Y eso es serio y grave. Y para en aquel entonces merecía la cruz. Pero aún así, estos dos malhechores, insultando a Jesús. ¿Por qué? Menospreciándolo. ¿Por qué? Porque Jesús decía que Él era Dios, que Él era Dios hecho hombre, que venía a salvarnos. Y para ellos eso era un oprobio, era una vergüenza. Jesús en una ocasión les dijo a los fariseos, dijo, a ver, pero cogían piedras para apedrearlo. Y él se dijo, ¿por qué me queréis apedrear? ¿Qué he hecho mal? No, no has hecho nada. Tú haces bien, hablas bien, haces bien a las personas. Entonces, por la blasfemia, porque tú siendo hombre como nosotros, te haces igual a Dios. Por esa blasfemia. Fue oprobio de los hombres. Escondieron de él el rostro. Hasta los propios malhechores le insultaban. Se creían más buenos que él. Nosotros habremos matado a un alma, a una persona, pero no es de comparar con la blasfemia que tú vienes diciendo que tú eres Dios hecho hombre.
oprobio de los hombres, burlándose. Todos, versículo 7, todos los que me ven me escarnecen. Y leo todos con mayúscula. Todos a su alrededor, todos en ese círculo cercano, escarneciéndome, estirando la boca, meneando la cabeza. Si este es algo, si este dice que es Dios, pues ¿por qué estás allí? A ver, dinos, que baje Dios y que le salve, si es el Hijo de Dios. Gusano. El Señor se veía como un gusano. Gusano soy y no hombre. ¿Cuál es el instinto natural, por desgracia, cuando ves un gusano? Cuando el Señor resucitó a Lázaro, los fariseos dijeron: esto se nos está yendo de las manos. Hay que llámale hasta aquí. Y la cruz era un machacarlo, aplastarlo y se acabó. Gusano soy, no hombre, oprobio de los hombres. El Creador dejándose pisar por sus criaturas y el Padre permitiendo, el Padre consintiendo y el Señor diciendo: a ellos los libraste. Cada vez que clamaban a ti, tú eres santo. Cada vez que clamaban a ti, los libraste. Yo clamo a ti día y noche y no para mí reposo. ¿Por qué me has desamparado? Si yo siempre te he tenido presente. Y aquí en los versículos del 9 al 11, el Señor, en este seguir mirando al pasado y en su confianza siempre en el Padre y en su comunión íntima con el Padre, el Señor ahora de repente empieza a hablar de estar en el vientre de su madre, de estar en los pechos de su madre. Quizá porque el Señor estando en la cruz, y estamos viendo la cruz desde dentro, no desde fuera, no desde cómo lo veían los de fuera, sino de cómo lo veía el Señor. Y quizá ahí en ese ver la cruz desde dentro y los pensamientos que pasaban por la mente del Señor, pues Juan nos dice que estaba delante María, su madre, y a su lado Juan el apóstol. Y quizá lo que el Señor viene a comentar ahora es, lo que va a decir ahora, quizá es viendo a su madre delante. Y viendo a su madre delante, lo que el Señor no lo usa para decir: ¿ves? A Jesús por María. No. Si María estaba como le profetizó Simeón cuando llevaron al niño a presentar al templo, si María estaba hecha un surro, si María estaba, como dijo Simeón, como si una espada traspasase su propia alma. Es duro. Para lo peor que le puede pasar a una madre es que se le muera el hijo. Pero encima es que tú estés viendo morir con tus propios ojos a tu hijo. Su madre no se tenía en pie. El Señor como que decía: Juan, ahí tienes a tu madre. Cuida de ella, por favor. Pero estando allí esa escena, el Señor está hablando al Padre, a su compañero eterno, de que yo siempre confiaré en ti, desde que estaba a los pechos de mi madre. O sea, si tú quieres expresar la confianza en alguien, quizás no hay una figura más poderosa, más completa que la de un niño en los brazos de su madre, porque estar a los pechos de su madre es estar en los brazos de su madre. ¿Y quién no está más confiado que un niño en los brazos de su madre? O sea, no existe el mundo, no existe nada. Ese niño está totalmente confiado en los brazos de su madre. Y el Señor está diciendo: pero Padre, sí, cuando yo estaba en los brazos de mi madre, mi confianza no estaba en los brazos de mi madre, mi confianza estaba en ti. Desde los brazos de mi madre yo siempre he confiado en ti.
Es más, dice el Señor, versículo 10, desde el vientre de mi Padre, desde antes de nacer, desde antes de salir a la luz, yo ya estaba confiado en ti. Desde el vientre de mi madre, dice el Señor, tú eres mi Dios, siempre he confiado en ti. Y todo esto para pensar, ¿por qué le has desamparado? Para pensarlo nosotros. ¿Por qué le desamparó? Si él fue perfecto. El vientre de la madre es el hueco de protección del mundo y de todo. Y el Señor está diciendo, mira, aún desde ese hueco de protección, mi confianza no estaba en ella. Mi confianza estaba plenamente en ti. Fíjate lo que está diciendo. Yo no sé si estamos pensando en lo que está diciendo aquí el Señor, en lo que está pensando. O sea, ¿qué bebé ha sido consciente de que estaba en el vientre de su madre? ¿Qué bebé ha estado en el vientre de su madre? A oscuras. Y empieza a palpar. ¿Esto? ¿Esto qué es? Ah, sí. Esto es el vientre de mi madre. Esto es el hueco de mi protección. Mamá, sé que estás ahí afuera. Y esa voz que oigo a las 7 de la tarde cada día, sí. Esa es la voz de mi padre, que viene de trabajar para que mi madre me pueda comprar pañales. ¿Quién puede decir esto? Yanay casi. Yanay tiene una memoria, se acuerda, bueno, salvo de que cuando toca el piano siempre se olvida de apagarlo, que siempre que su padre trata de apagarlo. Pero Yanay se acuerda desde muy al principio de su vida, de conversaciones, de cosas. Se acuerda hasta de la ropa que llevabas en ese momento, en algo de su vida, de su infancia. Una vez, incluso quiero recordar, estábamos hablando, Nerea y yo, de cuando Yanay nació. Yanay nació ya con los ojos abiertos, así, mirándolo todo, claro. Y quiero recordar que entonces Yanay, como en su pequeñez, se acercó a su madre como diciendo, ¿sí? ¿Te acuerdas? Como diciendo, yo sí que me acuerdo, tú no sé si te acordarás, pero yo sí que me acuerdo. Y nosotros riendo. ¿Qué se va a acordar? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de cuando estaba en los pechos de su hijo? Y de cuando estaba en el vientre de su hijo. El Señor dice, cuando estaba en el sitio más protegido en ese momento del universo, que es una madre para su hijo, mi confianza estaba en esta era. Porque cuando Jesús se hizo hombre, es que claro, nosotros pensamos con nuestra mente humana, que ya ves tú, un palmo de largo por medio de ancho. Pero no pensamos como Dios ve las cosas. Cuando Dios se hizo hombre, cuando Jesús se hizo hombre, añadió a su divinidad humanidad. No quitó divinidad al hacerse hombre. Nosotros decimos, claro, si se hizo hombre, pues ahí cómo va a caber todo lo que es Dios. No. Dios añadió a su divinidad humanidad, sin dejar de ser Dios en todo su poder y en toda su excelencia. Es como tú cuando vas a trabajar a tu trabajo y añades el mono de trabajo. Y añades, cuando vas a la cocina, y añades el delantal para hacer un trabajo. Pero tú no quitas de ti, añades a ti. Cuando el Señor Jesús se hizo hombre, añadió a su divinidad humanidad. Y siempre, desde el vientre de su madre, Él sabía, tú eres mi Dios, siempre confío en ti. Por eso en Hebreos
dice que entrando en el mundo, el Señor Jesús, entrando en el mundo, haciéndose hombre, haciéndose bebé, entrando en el vientre de su madre, dijo, entró, se hizo hombre diciendo, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, me preparaste cuerpo, vengo a hacer tu voluntad. Sabía lo que venía. Nosotros los hombres, en algún momento de la vida, hacemos un alto y nos preguntamos, ¿pero yo quién soy? ¿Pero yo qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde he venido? ¿A dónde voy? Y nos hacemos estas preguntas de existencia. El Señor entró en el mundo sabiendo de dónde venía, sabiendo de quién era y sabiendo a dónde iba. Ofrendas por el pecado no quisiste. La paga del pecado es la muerte. Las buenas obras no sirven. Salir a la procesión de Semana Santa no sirve. Echar limosna no sirve. Rezar cada noche no sirve. La paga del pecado es la muerte. Muerte física y espiritual. Separación eterna de Dios. Pues, siendo que eso no sirve, vengo, oh Padre, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Vengo a hacer esa voluntad. Y así el Señor trae a la memoria, mirando al pasado, su confianza siempre con el Padre, y que desde que pisó esta tierra, siempre estaba confiante, sea lo que venía. Y ahora, Padre, ha llegado el momento. Versículo 11. No te alejes de mí. A lo que viene, ha llegado la hora. La angustia está cerca. No hay quien ayude. Estoy solo. Judas me ha vendido. El resto me ha desamparado. Y aquí estoy solo. Solo y rodeado de estos. Y ahora el Señor va a hablar de estos. Ahora es como que cambia la mirada. Hasta aquí ha estado mirando al pasado. Aquí hasta ahora ha estado mirando a esa relación íntima y esa confianza siempre con aquel que le ha enviado. Ahora mira al presente. Ahora mira a lo que tiene delante. Hasta ahora ha estado mirando la separación. Ahora está mirando el sufrimiento. Está mirando a los que le van a escarnecer. ¿Y en qué pensaba el Señor en esos momentos? No lo vamos a leer por el tiempo. Lo ha leído nuestro hermano. Cualquiera que lo lea, aunque sea por primera vez, dice, esto está hablando de la crucifixión. Sí, pero está hablando de la crucifixión. La con mayúscula. No cualquier crucifixión. Porque mira que los romanos crucificaron no a cientos, a miles. Pero crucifixión como esta no hubo. Fue la crucifixión. Con mayúsculas. Lo que allí sucedió fue único. Versículo 14 dice, describiendo lo que era. Todos mis huesos se desconectaron. Versículo 14. Versículo 15. Mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Por qué? Versículo 16. Porque horadaron mis manos y mis pies. Porque me crucificaron. Es que se desconectaron mis huesos. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Porque me crucificaron. Porque horadaron. O sea, traspasaron las manos de aquel que no hizo más que el bien. Traspasaron los pies de aquel que no se cansó de andar y de recorrerse toda Israel y Galilea, de arriba para abajo, haciendo el bien. Las horadaron. Y esa palabra también viene de cavar. O sea, no fue un clavito. Las cavaron. Eran clavos imponentes.
Cuando al crucificado le ofrecían al principio vinagre con hiel, con la bilis de hígado, eso amarillo, eso amargo, y con mirra, eso también amarillento, eso que era como un calmante, y con ese vinagre que al fin y al cabo es alcohol, pero es vino picado. Cuando ofrecían eso al principio, al crucificado, se dice como que era una acción de misericordia, que era como un calmante para que no te duelan tanto los clavos. ¿Qué va? En la cruz de misericordia por ningún sitio. Eso era misericordia para los soldados. Porque cuando el crucificado veía acercarse al verdugo con esos clavos y con ese martillo, no veas cómo se revolvía. No veas allí esos soldados fuertes. Vete a saber los que hacían falta para sujetarle allí hasta que le clavaban. Y le ofrecían esto. Para facilitar el trabajo de los romanos. No pensaban en tu bien. Y lo tomaban. El Señor no lo tomó. Horadaron mis manos y mis pies. Todos mis huesos se descoyuntaron. Claro, yo no tenía donde apoyarme. Yo ahora me estoy apoyando aquí. Estoy pisando el suelo firme. Pero en la cruz te clavaron un clavo por aquí, por un talón, por el otro, y estabas así. Y tu punto de apoyo no era el suelo, era el clavo. Y te gustaría agarrarte a algún sitio para al menos me agarro y quito peso del peso que están soportando mis talones con esos clavos. Pero no había agarradero. Había otros clavos que te traspasaban las manos y entonces ni te podías sujetar de los pies ni te podías sujetar de las manos. Entonces colgabas por tu propio peso y tratabas de aguantar, pero te ibas desconectando, como que se estiraban, como que se salían los huesos de su sitio y te asfixiabas y querías respirar y no podías y estabas envuelto en agua y pegando el sol y sudando, se te pegaba la lengua al paladar y pedías, el crucificado pedía agua, agua, tengo sed. ¿Y qué le daban? Vinagre. Con los labios cortados, vinagre. Y el escarnio de decir, la risa y la burla de decir, fíjate, estando así se bebe lo que le pongas. Y aunque le escuece, me da igual, mírate. Eso de la cruz. Era una muerte agónica. Podías estar así días. Y cuando se cansaban, y aquel día había que celebrar la Pascua, iban dándose cuenta de que la Pascua estaba ahí, tenía que correr, preparar todo para la Pascua, y te venía un soldado romano en un mazo y te cogía las piernas, ¡plá, plá! Te las partía y ahí ya caías a pomo, te asfixiabas antes y se aceleraba. Y llegaron a la izquierda, ¡plá, plá! Y llegaron a la derecha, ¡plá, plá! Y cuando llegaron al Señor Jesús, vieron que ya estaba muerto. No puede ser. Mira que hemos puesto a miles crucificados. ¿Ya está muerto? Pilatos dijo, ¿ya está muerto? Por si acaso. Y hay quien dice, y esto para los que dicen que Jesús no murió, casi lo mataron, pero no murió. El romano que estaba allí diciendo, por si acaso, te quedan dudas de que no muerto, cogía la lanza y salía muy bien desde abajo hasta arriba, quizá en diagonal, traspasando las partes vitales, hasta llegar a pinchar el corazón diciendo, ahora sí que está muerto. Si a alguien le ha quedado la duda, está muerto y bien muerto. Y entre tanto, dice el versículo 17, contar todos mis huesos, a mí no me quebraron. ¿Cuántos detalles? ¿Qué se sabía David de todo esto? Esto es un libro que escribe aquí. ¿Quién? A lo mejor te dirán, ¿quién ha escrito la Biblia? Esto han escrito hombres, hombres. Sí, lo escribió David 1000 años antes de que pasara. Pero ¿cómo escribió esto?
El Señor dice, con tal puedo todos mis huesos. A mí no me quebraron las piernas como a la izquierda y a la derecha. Y entre tanto dice, ellos me miran y me observan. Que estábamos tres, no te olvides, estábamos tres, pero al que miraban era a mí, al que observaban era a mí. Y hasta echaron suertes. El versículo 18, mira, es que hasta por detalles, hasta sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué suerte tenías que echar de la ropa de Jesús, de su sencillez? Pues precisamente por eso, por su sencillez y humildad, porque su túnica era de una sola pieza. Y no era normal llevar una túnica de una sola pieza. ¿Sabes de dónde venía esa túnica de una sola pieza? ¿De dónde era Jesús? De Nazaret. En su día vimos que en Nazaret los telares de Nazaret eran el doble de grandes. ¿Y por qué eran el doble de grandes? Para abaratar costes. Porque tú la pieza, la tela era más grande, luego cuando hacías túnicas, pues no tenías que hacer dos costuras. Hacías como una valija, porque era tan ancha la tela que daba opción a dar la vuelta al fuego. O sea, hasta el Señor en eso, la humildad del Señor, siendo el creador y el dueño de todo. Que luego por eso Pablo nos habla, y a nosotros, de vestir con humildad, vestir con sencillez, nada de joyas, perlas, oro, eso no refleja lo que es el Señor. Y su túnica, como era de una sola pieza, si la rompían entre cuatro, si la rompes porque no hay costura, ¿qué pasa? Se deshilacha. No vale para nada. Nada, esto a suertes, al que le toque. Suertes que estaban escritas. Pero, ¿en qué estaba pensando el Señor en mí? ¿Dónde estaban los pensamientos del Señor? En Isaías, los pensamientos son de que fue molido por nuestros pecados. Como cuando mueles la harina del trigo y ese fino polvo. Así fue molido. Nosotros a veces decimos, estoy hecho polvo. Nosotros no sabemos lo que está hecho. Él fue hecho polvo. Él fue molido, fino polvo, por nuestros pecados, dice Isaías. El castigo de nuestra paz, nuestro castigo fue sufrido. Pero en el Salmo 22, el Señor, aquí en este Salmo, el pensamiento del Señor no está en tanto en que fue molido. Donde nos lleva esta porción es al Señor contemplando la actitud de aquellos por quienes está pagando. Fíjate cómo los describe. Él lo que está viendo es, versículo 12, muchos toros, fuertes toros de Basán, del noreste de Israel, una tierra muy rica en prados, el clima y los pastos. Los toros de allí, no veas cómo se criaban. En fuerza, en bravura, eran como decir los toros Miura en España. No veas qué cuernos, no veas qué pitos afilados. Y el Señor ahí lo que está viendo es, se está viendo como alguien totalmente indefenso, rodeado y embestido por estos fuertes toros de Basán a su merced. Abrieron sobre mí su boca, versículo 13, los ve como leones, como un león rapaz y rugiente. Cuando un león te abre la boca, ¿para qué es? Cuando tú ves al león con la boca así, ¿qué? ¿Para qué es? Y estás clavado, no puedes defenderte de manos, estás clavado de pies, no puedes salir a correr. Tampoco era la intención del Señor. Pero la cosa es que clavado de manos y pies, estaba a merced de lo que quisieran. A merced de lo que quisieran. Embistiéndole por esos cuernos afilados, estos fuertes toros de Basán, abriendo su boca, no para adorarle, no para decirle, Señor,
al menos ya que estás ahí, gracias por morir por mis pecados. No. Anda que no hay diferencia entre el Señor y nosotros. No abre en su boca para consolarle, sino para devorarlo. Para, como diciendo, ya que estás ahí en la cruz, te vamos a hacer la vida imposible hasta el final. Como un cordero, con mayúsculas, ante un león rugiente. Rodeado, versículo 16 dice, mira, de perros, de los perros graciosos, de los que están ahí, de los que están esperando cuando acaben los toros su faena, con los restos entramos nosotros. Los toros de Basán, de esa parte noreste de Israel, me hace pensar en el pueblo judío, me hace pensar en el concilio, me hace pensar cuando delante del sumo sacerdote se reunían al Señor preguntando, confiesa, ¿quién eres? Y cuando el Señor dijo lo que era, le escupieron, le taparon, le dieron de puñetazos diciendo, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Cuando habla de los perros, y el Señor dice, líbrame de la espada del perro, me hace pensar en los romanos, en esos fuertes soldados, me hace pensar en los gentiles, en los que llevaban la espada, en el brazo ejecutor. Israel estaba dominada por el Imperio Romano. Cuando Israel decretaba que alguien debía de morir, no podían matarlo, tenían que medio engañar o consentir para que los romanos lo llevasen a cabo. Y así, entre perros, entre toros, dice, y entre búfalos. Así estaba yo. Líbrate de los cuernos con los búfalos. Los búfalos son más grandes que los toros. Los búfalos, quizás sus cuernos no son tan afilados como los de los toros, pero los búfalos valen manada. Los búfalos arrasan, embisten. Por donde pasan, no dejan nada sano. No me gusta hablar a veces de películas y de cosas, pero es curioso, una película que hicieron para niños llamada El Rey León. El Rey León padre, por salvar al Rey León hijo, muere aplastado por la embestida de los búfalos. Así estaba el Señor, describiendo la escena. Me está tratando como un animal, describiendo a los hombres como animales. Lo que el Salmo 22 describe no es tanto como Isaías, el ser molido por los pecados. Donde el Señor está pensando aquí, en este momento, es en el trato que recibió de sus criaturas mientras estaba pagando por ellas. El trato que recibió de aquellos por quienes morían, desagradecidos, el que sostenía el universo. El Señor, cuando estaba en el vientre de su padre, estaba sosteniendo el universo. Y cuando estaba en la cruz, estaba sosteniendo el universo. Y el Señor, no era María quien sostenía con su leche al Hijo, era el Hijo el que sostenía a María. Y aquí es el Señor quien está sosteniendo a aquellos por los que está muriendo. Y los está sosteniendo. ¿Y cómo se le están agradeciendo? O sea, la palabra desagradecidos es poco. Y eso me tiene que hacer pensar en mí. ¿Y yo cómo estoy agradeciendo al Señor con mi vida? Lo que Él hizo por mí. El Salmo 69:20 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Ese es el pensamiento aquí en este Salmo 22. Que nadie se compadeció. Esperé a que hagan. Y nadie se compadeció. Yo me imagino a los ángeles viendo las escenas del cielo. Aquellos mismos ángeles que cuando bajaron, descendieron a anunciar que había nacido el Señor, gozosos y alegres y cantando. Gloria a Dios en los cielos. O sea,
paz a los hombres, la buena voluntad de Dios de enviar a su Hijo a rescatarnos. Y me imagino esos mismos ángeles en la cruz, viendo la escena y temblando. No sé si se cogieron unos a otros de la mano como diciendo, madre mía, a ver aquí lo que va a pasar. Que el Señor está pagando por ellos y mira cómo le están escarneciendo. Tenían que estar todos temblando, tenían que estar todos adorando, al menos dándole las gracias, Señor, gracias porque estás pagando por mis pecados. Pero nada, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo has querido que pague la deuda de estos hombres tan ingratos? Viviendo su vida sin tenerme en cuenta a mí, y riéndose y haciendo chistes de mi cruz por ellos. Padre, yo siempre he confiado en ti, yo sí he sido el hijo amado y perfecto. ¿Cómo es que estás permitiendo esto y aprobándolo? Piénsalo. ¿Cómo de estremecedor tiene que ser el infierno para que el Padre haya decidido esto? Para que el Padre decida desamparar al Hijo para no desampararte a ti. ¿Cómo de estremecedor tiene que ser el infierno para que el Padre decida no perdonar al Hijo, que no ha hecho nada, para perdonarte a ti, que lo has hecho todo? ¿Cómo tiene que ser? Me has puesto, versículo 15 dice el Señor, me has puesto en el polvo de la muerte. Tú me has puesto. Tú sabías bien lo que iba a suceder. Y yo lo acepto. Sabías lo que me harían mientras pagaba por ellos. Y con todo eso lo has querido y te ha placido. Y yo lo acepto. El Dios que tenemos es inexplicable, es inmenso, es glorioso. Anda que no tenemos cosas para pensar acerca de este Dios. E incluso me hace pensar que el Señor nos está viendo ahora y está viendo nuestros pensamientos. Y quizá el Señor está pensando, ya que te he mostrado mis pensamientos, ¿cómo me estás agradeciendo que yo morí por ti? ¿En qué estás pensando tú en el día a día? ¿Pero qué más estaba pensando el Señor? Porque no acaba ahí la cosa. El Señor sigue pensando. Ha estado mirando al pasado, pensando en esa separación con aquel en el que siempre ha confiado y estado juntos. Ha estado mirando al presente, viendo el sacrificio, viendo el sufrimiento de aquellos, el escarnio de aquellos porque vivían. Pero ahora, en la cruz, el Señor también pensó en el futuro. Y ahora va a mirar, del versículo 22 al final, va a mirar al futuro. ¿En qué va a estar pensando el Señor? ¿En qué pensó el Señor mirando de cara al futuro mientras estaba en la cruz? El versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. No voy a estar siempre aquí. Y un día te anunciaré en medio de mis hermanos. Él está pensando en el futuro. Él está pensando en las consecuencias de lo que está haciendo ahora. Él está pensando en las consecuencias de la cruz. En versículo 25 habla de una gran congregación. Él adorando al Padre en medio de una gran congregación. En medio de las muchas almas que va a poder salvar por ese sacrificio. ¿Sabes de quién está pensando en la cruz el Señor Jesús? Está pensando en ti y en mí. Está pensando en nosotros. Y eso piensa en nosotros. Y eso de estar en ese momento adorando al Padre por las almas salvadas, eso es lo que le está sosteniendo en la cruz. En la cruz no le están sosteniendo los clavos. En la cruz le está sosteniendo tú y yo. Eso es lo que le sostiene. Eso es lo que le hace aguantar todo. Como decimos aquí, vientos, mares, carretas. Eso es lo que le está haciendo a él. Ese pensamiento es lo que le está fortaleciendo
para decir, merece la pena y hasta el final. Eso es. Anunciaré tu nombre, versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escondió su rostro. Nosotros escondimos de él el rostro, nosotros nos avergonzamos de él la cruz. Pero dice, pero el Padre no escondió su rostro. No se avergonzó. Le dio gloria, porque hizo su voluntad, porque pagó por los pecados. Y el Padre diciendo, esto no va a quedar aquí. La cosa no va a quedar en la tumba. El Padre me va a resucitar y yo le voy a alabar delante de todos mis hermanos. En el versículo 26, cuando dice, alabarán a Jehová los que le buscan. Yo creo que ahí está pensando, entre otras cosas, de aquellos que un día iban a buscar al Señor, de aquellos que un día se iban a ver, les iba a amanecer, que han vivido sin Dios, que han vivido sin confiar en Dios. Si quieres una definición de pecador, puede ser esta. El Señor Jesús, desde el vientre de su madre, siempre confió en Dios. Yo no digo desde entonces, pero desde que tú tienes conciencia de la vida, ¿tú siempre has confiado en Dios? ¿No? Has confiado en ti, en tu sabiduría, en otras cosas, en la salida de este mundo, eres pecador. Pero quizá en ese momento, hubo un momento cuando te das con un canto en los dientes, cuando tocas fondo en tu vida, cuando ves dónde te ha llevado tu pecado, y en ese momento quieres hacer las paces con Dios, y buscas a Dios de corazón, y buscas su perdón. Y tú siempre has oído que Dios perdona, pero cuando tú te enteras de cómo perdona, cuando tú te enteras de que Dios no tiene manga ancha, que Dios no puede decir, mira, vamos a hacer que no he visto nada, a ver que no. Cuando ves que Dios es santo, y por ser santo no puedes ir al cielo. Cuando ves que Dios es justo, y por ser justo te tiene que castigar aunque no quiera. Y cuando ves que Jesús, antes de que nacieras, ya pensó por ti en la cruz y ya pagó por ti. Cuando ves que hay perdón para ti, andas y no alabas a Dios. Te alabarán los que te buscan. Te podrán decir gracias por pensar en mí, por escogerme a mí antes que a tu hijo, por querer castigar a tu hijo antes que a mí, en medio de la burla que sufrió de aquellos por quienes estaba sufriendo, por aquellos a los que quería también salvar. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53. Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo que hizo. No estaba pensando en lo que iba a sufrir él. Estaba pensando en ti, en tu salvación, en estar contigo para siempre, por toda la eternidad. Estaba pensando en que si pagaba por ti y por mí, un día diría, ha merecido la pena. Mereció la pena sufrir por los pecados y aguantar tanto de aquellos por los que sufría. Y en medio de la congregación te alabaré. Y yo no sé cómo el Señor alabará allí al Padre, rodeado de todos nosotros, estando en su presencia. Pero yo me imagino al Señor diciendo, Padre, gracias por desampararme. Gracias por no importarte lo que me hicieron y llevarme hasta el fin con todas sus consecuencias. Gracias por verme en la cruz, inocentemente, al Hijo perfecto, al Hijo amado, siempre confiando en ti, que estuvo toda la eternidad pasada contigo. Gracias por no hacer nada, por no sacarme de ahí antes de hora. Porque si yo llego a salir de ahí antes de hora, que yo pienso que era lo que tendrían los ángeles, ¿qué sería de estos? ¿Por qué me has desamparado, Padre? Por estos, gracias.
mira, mira mis hermanos, mira cuán gran congregación, mira cuán gran obra. Yo sabía que Dios era bueno, pero no me lo imaginaba hasta este extremo. ¿Cómo puedo estar yo pensando en otra cosa que no sea en Él, en vivir para Él, en agradarle a Él? Y al final no acaba el salmo ahí. Hay una vindicación. ¿Sabes lo que es una vindicación? Vindicar es poner las cosas en su sitio. Vindicar es cuando alguien que injustamente lo han deshonrado, alguien llega y dice, esto no es así. Y esto no va a quedar así. Y pone las cosas en su sitio. Pues hay, en este salmo, al final, hay una vindicación. El Padre dice que le va a poner entre los grandes. En el versículo 27 habla de que todas las naciones le van a adorar. En el versículo 28 dice, Él va a regir a las naciones. El que estuvo en el trono de la cruz va a estar en el trono de las naciones. Ese es su sitio. Va a estar reinándolo todo. Versículo 30 dice que a la posteridad le va a servir. A los que no han nacido le van a servir. Versículo 31. A pueblo no nacido anunciarán que hizo esto. Esto no se va a olvidar nunca. Y tened en cuenta una cosa. Estamos viendo un milagro de inspiración. Estamos viendo algo que fue escrito 1000 años antes de que pasara. Con qué precisión, con qué detalle, todo lo que la Biblia decía de que Jesús iba a venir a pagar por nosotros se cumplió. Pero es que la Biblia no dice que Jesús iba a venir solo una vez, dice que iba a venir 2 veces. Y en este salmo también aparece y nos recuerda y te recuerda que Jesús falta porque venga una vez más, donde Dios va a poner las cosas en su sitio. Y así como se cumplió todo al detalle de su primera venida, se va a cumplir de su segunda. ¿Y qué es lo que se va a cumplir en su segunda venida? Mira el versículo 29. Desde la mitad del versículo 29. Dice que se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aunque el que no puede conservar la vida a su propia alma, se va a postrar. La posteridad le servirá. Lo que Dios ha hecho es tan grande, aparte de que Él es Dios y Él es el Señor, ofreciendo el perdón a todos. El que haya muerto por todos no quiere decir que todos se salven. Pero ofreciendo el perdón a todos, eso ha sido tan grande que Dios va a hacer que todos, grandes y pequeños, vivos y muertos, se van a postrar delante de Él. Y van a confesar que Jesús es el Señor. Quizá en la primera vida tú no estabas, pero cuando venga por segunda vez, tú vas a estar delante de Él. Y Dios dice, vivos o muertos. Hay gente que ha dicho, yo me muero, que se me coman los gusanos, vivo como quiero. Y Dios dice, hasta los muertos. Tú que has tratado en tu vida al Señor como un gusano, ignorándolo, y que piensas que este gato de los gusanos acabó, hasta los gusanos van a vomitar si hace falta lo que se han comido, y tú vas a estar resucitado delante del Señor Jesús, doblando tus rodillas, confesando que eres el Señor, reconociendo que murió por tus pecados, reconociendo que si tú no te has salvado, es porque tú lo has querido, porque Él en la cruz estaba pensando en ti. El Salmo 22 nos viene a decir que Jesús en la cruz estaba pensando en ti. ¿Y en qué estás pensando tú ahora? Alabadle, versículo 23. Alabadle y temedle. Si tú sabes que un día vas a adorar tu día delante de Jesús, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no estar en tu pensamiento al rendirte a Jesús aquí y ahora? Dice, alabadle, temedle todos, descendencia de Jacob, descendencia de Israel. ¿Por qué dice Jacob a Israel?
Es la misma persona. Pero es como que no es la misma persona, es como dos nombres. Jacob es Israel. Jacob era el usurpador. Jacob era el que yo soy tan listo que yo sé sacar las castañas del fuego. Cualquier problema yo lo arreglo. Yo soy muy listo. Yo no voy a consultar con nadie. Y Jacob era el que pensando así se iba metiendo una tras otra, me iba mal y peor. Quizá tú eres así como Jacob. Quizá tú piensas que no. Jesús no era culpa ni no hacía falta, hombre, si yo soy bueno. Si yo por mí mismo me puedo sacar las castañas del fuego, yo por mí mismo puedo ganarme el cielo. Anda que no he hecho yo cosas buenas en esta vida, anda que no he sufrido, anda que no he llevado, qué cruz he llevado yo, Señor. Anda que no me tengo ganado el cielo. Jacob un día tuvo que tener un encuentro con Jesús, en Peniel. Y Jacob dijo, no te dejo si no me bendices. Y el Señor le tocó con la espada en la punta de su muslo, en el encaje. Y a partir de ahí, toda su vida fue cojeando. Pero ya no se llamaba Jacob, se llamaba Israel. Había cambiado su nombre. Había cambiado vamos a decir así, su visión. Había dejado de tratar de por sí mismo llegar a los sitios. Para decir, ¿de dónde tú me llevas? No confío ya en mí, en lo bueno que soy, en mis méritos, en mi cumplir. Confío en ti. Alábale y temeré. Jacob, ríndete. Israel, tú que ya has sido salvado, alaba a Dios y temeré. Teme de cómo vivir tu vida a partir de ahora, después de lo que Él ha hecho por ti, después de lo que Él pensó por ti en la cruz. ¿Cómo voy a enfrentarme yo a la vida? ¿Voy a vivir como los demás? ¿Voy a estar allí observando en lo que piensan y dicen los demás? Cuando lo que yo tengo que estar es observando y viendo en lo que pensó el Señor en la cruz por mí, y ese ser mi motor, y ese ser lo que me sostiene y lo que me hace vivir día a día. Alábale con temor de deshonrar al que ha hecho tanto por ti y por mí. A pueblo, versículo 31 final, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y tú y yo aún no habíamos nacido cuando Él lo hizo, pero se nos anunció, para sorpresa y para maravilla. Y cuando buscamos a Dios de corazón, buscando el perdón, se nos anunció esto. ¡Qué maravilla! El Señor en la cruz estaba pensando en ti y en mí. El Salmo 22 es lo que nos viene a decir. Allí no enfatiza lo que sufrió. Ahí enfatiza, sí, pero lo que pensó, lo que le sostuvo. Él estaba pensando en ti. Por ti y por mí sufrió. Por ti y por mí aguantó hasta el final. Por ti y por mí no bajó de la cruz, le bajaron. Y entonces ahora es como si yo dijera, bueno, como si después de considerar este mensaje ahora dijéramos, bueno, y ahora, ¿en qué estás pensando tú? ¿En qué estoy pensando yo? Yo no sé cuando has entrado por esa puerta esta mañana en qué estabas pensando, no lo sé. Pero sí que ahora, cuando salgas por esa puerta, piensa en Jesús. Piensa en que fue desamparado. ¿Por qué fue desamparado? Por ti, sin merecerlo. ¿En qué empiezas ahora tú? Cuando pagas por esa puerta, ¿en qué vas a pensar? ¿En que se acaban las vacaciones? Que lo he pasado muy bien, que he hecho un tiempo muy bueno y ahora vuelta al trabajo. ¿En qué estás pensando? ¿En los estudios? ¿En qué estás pensando? ¿En los campos? ¿En que si llueve y si no llueve, si voy a cosechar y no dejar de cosechar? ¿En qué estás pensando? Cristo en la cruz pensó que merecía la pena dar su vida por ti. Eso es lo que Cristo pensó en la cruz. En medio de todo el escarnio que hemos visto, lo que Cristo pensó era que merecía la pena dar su vida por ti. Y quizá lo que hoy deberías de pensar es que merece la pena dar tu vida al Señor.
Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos y los pensamientos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de sí, de verte un día en el cielo a ti con él, sufrió la cruz, menospreciando el gloria,